Bien, gente, estamos de nuevo juntos en el segundo ciclo acerca de cómo exponer un paper en un congreso. El primer ciclo acerca de producción de papers se refería a cómo escribir el paper para un congreso. En este segundo ciclo hablamos de cómo exponer el paper en un congreso. Este ciclo tiene 4 partes y entonces ahora vamos a introducirnos en la tercera parte, a la que le hemos puesto como títulos muy genéricos: hablar en público, actores hostiles en la audiencia, críticos positivos. Básicamente vamos ahora a hablar de cómo hablar en público. Esto que tenemos acá es este slide, nuestro punto de entrada al asunto. Recuerden que, como hemos dicho en el primer ciclo, en un congreso uno puede cumplir varios papeles. Nosotros aquí estamos pensando en uno de esos papeles. Estamos pensando en que usted va a un congreso a exponer en una mesa de trabajo, en un grupo de trabajo. Pero hagamos un repaso antes. Recuerden, en un congreso hay ciertas personas muy calificadas académicamente que exponen como conferencistas. Estos conferencistas hablan delante del plenario total de los presentes, o el público total del evento se divide en 2 o 3 plenarios. Los conferencistas hablan a plenarios. Hay un segundo rol que es el de integrante de una mesa redonda. Las mesas redondas, en vez de tener un solo individuo como es un conferencista, tienen 3 o 4 expositores, además un moderador, y el moderador suele ser el que presenta las reacciones. A veces, además de moderador, hay otra persona que presenta sus reacciones. Entonces aquí los que hablan son individuos con calificaciones bastante considerables que les permiten estar en una mesa redonda. Hay otro nivel que es el de las personas que se anotan para participar de un evento, un congreso, una jornada, en un grupo de trabajo. Los grupos de trabajo son reuniones donde no está presente todo el plenario, sino una cantidad de gente, 20, 30, 40 personas, y hay una cantidad de individuos que van a exponer. Cada grupo de trabajo gira en torno a algún asunto. Hay siempre 1 o 2 organizadores, y usted, si se ha inscrito y le aceptaron su propuesta, va a estar sentado esperando a que le llamen. Cuando llega su momento, va a pasar al frente a la mesa y va a exponer. Finalmente, hay otro nivel que es el de los que van simplemente como audiencia. También se inscriben, se matriculan, concurren, pero escuchan y no exponen nada. Nosotros acá estamos pensando principalmente en usted, un hombre o una mujer, que asume un rol de alguien que desea hablar en un grupo de trabajo. Las reglas de juego, si fuere a tener la chance de exponer en una mesa redonda, son aproximadamente las mismas, pero es posible que disponga de más tiempo para exponer. Y si tiene la posibilidad de ser un conferencista, las reglas técnicas del arte de producir el texto y presentarlo son las mismas, solo que entonces va a disponer seguramente de más tiempo todavía. Vamos entonces ahora a la imaginaria situación en la que usted está para hablar en un grupo de trabajo y eventualmente una mesa redonda. Siempre hay un moderador. Pensemos un grupo de trabajo, hay un moderador que a usted lo llama para que se siente y hable
ese moderador va a decir algo, lo va a presentar, o le va a pedir que usted se autopresente. Luego de esa presentación hecha por el moderador o por usted mismo, se acostumbra a dirigir al público algún tipo de saludos, o el saludo antes de la presentación, algún tipo de agradecimiento, si fuera el caso, pero no hay que invertir mucho tiempo en esto. Recuerde que a usted le pueden haber asignado 20 minutos, son su capital cronológico, no puede ponerse a gastar mucho en autopresentarse, en agradecer y en saludar. Dice lo básico, con eficacia, brevemente. Llega el momento en que tiene que leer su exposición. Recuerde que usted no va a leer su paper, el completo, el que mandó para la publicación, sino la versión breve que usted primero escribió, después leyó y practicó para tomarle tiempo, después posiblemente redujo hasta llegar a un texto que usted sabe que puede leer en 20 minutos. Cuando va a leer, recuerde unas pautas que ya expuse en la reunión número 2, cuando yo mismo leía una prosa extensa. Recuerde, cuando usted tiene comas, haga alguna pausa. Cuando se acerca a un punto, y preferentemente si es un punto final de un párrafo, varias palabras antes de llegar al punto, 3, 4, 5 palabras, usted tiene que levantar su mirada y dirigirla hacia el público. No es imprescindible, pero queda muy bien lograr el manejo de esa técnica, que requiere poder leer en silencio por anticipado varias palabras. Posiblemente el texto de usted tenga algunas citas textuales. Si las citas textuales son breves, como hemos estudiado en el ciclo número 1, van a estar entre comillas. Si son extensas, van a estar sin comillas en lo que hemos llamado caja chica. De cualquier manera, y en cualquiera de ambas opciones, cuando usted va a hacer una cita textual, va a leer algo que literalmente fue todo copiado, dice al comienzo de la lectura de esa sección de su discurso, cito, dice cito, lee ese tramo y luego dice fin de cita. Si fuere un tramo breve que está entre comillas, usted dice, abro comillas, lee la cita textual y luego dice, cierro comillas. Suele sonar más lindo la forma de decir cito, fin de cita. Acuérdese de que esto es ciencia, pero a la hora de hablar en público termina siendo un tema de comunicación social. Usted tiene que tratar de tener gestos de empatía, de conexión emocional con otros expositores, si es que cuando lo llaman a exponer hay otros en la misma mesa. Si han organizado todo de tal manera que en la mesa estén varios de ustedes, o si le toca hablar en una mesa redonda, siempre, o aún si está solo o sola hablando al frente, pero ha sido precedido o precedida por otros expositores, trate de agregar espontáneas remisiones y señales de coincidencia con relación a expositores que hablaron antes en su mismo grupo de trabajo o en su misma mesa. Esas remisiones no van a estar escritas en su texto. Usted tiene que tratar de, en forma espontánea, crearlas, tirando algunas palabras clave, algunos signos,
algunas señales de correspondencia con personas que le precedieron en el uso de la palabra. Puede dirigirles a esas personas la mirada e inclusive llegar a nombrarlas. Por ejemplo, nombrarlas por su nombre de pila, como ha dicho Héctor recién, o coincidiendo con lo que él nos expuso, o retomando lo que Héctor dijo cuando expresó tal y cual cosa, yo añadiría que, etc. Ustedes sobre la marcha deben crear esta especie de cuñas. Cuñas es una palabra que usa Umberto Eco, cuñas que conectan un tramo de discurso con otro. Tienen que tratar de crear espontáneamente estas cuñas que generan empatía. Algunas cosas deben ser evitadas. Ciertos tipos de expresiones deben ser sistemáticamente abolidos de nuestras prácticas si queremos comunicar bien cuando hablamos en público. Una cuestión es no abusar del uso de adjetivos. Los textos con pocos adjetivos terminan siendo textos muy duros, con pocos verbos también. Los textos más activos tienen más verbos y los textos se tornan más interesantes con adjetivos. Pero no debemos abusar de las adjetivaciones y mucho menos llegar al punto de producir un efecto de cursilería, mal gusto. También debemos evitar el uso de insultos abiertos o velados, pero no demasiado velados, dirigidos a personas, a organizaciones, a ideologías, a corrientes políticas, etc. Y debemos evitar usar descalificaciones de aportes ajenos. Suelen haber ciertos hábitos un poco sádicos, bastante presentes a veces en algunos contextos académicos, de descalificar la producción académica ajena. Eso hace incurrir en prácticas destructivas, por momentos casi diría sádicas. Nosotros debemos tratar de evitar eso. Aun si estamos discutiendo o argumentando en contra de, debemos evitar poner el pie en el territorio de las descalificaciones. También conviene tratar de limpiar nuestro texto de tonos imperativos, autoritarios o afirmaciones categóricas que son propias de la afirmación de valores en el discurso político, en el discurso religioso, pero no en el discurso científico. Inversamente, en el discurso científico, muchas veces los verbos se utilizan en tono condicional, subjuntivo. Entonces, evitar el uso exagerado de afirmaciones muy categóricas y más aún si están acompañadas de matices imperativos. Después también es importante, para contribuir a una buena comunicación y a una buena empatía, en este caso con el público, evitar el lenguaje críptico, el lenguaje esotérico. No esotérico en el sentido de que hablemos como miembros de un grupo espiritual esotérico, sino esotérico en el sentido de un lenguaje semisecreto, propio de un grupo, o sea, un lenguaje endogrupalista. Nosotros debemos ser técnicos, debemos mantener un tono científico, pero ser claros y en toda la medida de lo posible tender hacia el universalismo. El exceso de tecnicismo o el exceso del uso de un lenguaje muy propio de un colectivo académico o ideológico puede hacer que el discurso se restrinja y se torne para una considerable cantidad de audiencia, se torne esotérico. Evitar también los monólogos extensos,
Ahora, especialmente en la fase de diálogo. Acuérdense que regularmente, después que los expositores hablan en un grupo de trabajo o también en una mesa redonda, hay un espacio abierto al diálogo con el público. Cuando usted habla, tiene asignado 20 minutos. Esos 20 minutos son suyos, pero luego, al terminar, hay una apertura de, por ejemplo, supongamos 30 minutos, para que el público dirija preguntas. Además de dirigir preguntas, puede llegar a dirigir comentarios, a exponer posiciones. En esos momentos, usted va a tener que hablar nuevamente y en ese momento debe evitar algo que constituye una tentación muy fuerte y una práctica en la que incurrimos sin darnos cuenta, sin mala voluntad, que es la práctica de los discursos extensos, los monólogos. Si además en ese momento ingresamos en divagaciones, el efecto es peor todavía. Lo monologal se torna denso y si son divagaciones se torna más desagradable. Otra cuestión es evitar, a rigor esto es en la etapa de la redacción y en la etapa del control, el ejercicio, la práctica de nuestro discurso antes de hablar en público, evitar cacofonías. Por ejemplo, miren aquí, digo, el emprendimiento inmobiliario resultó deficitario. Inmobiliario y deficitario. Las dos palabras terminan con el mismo sonido y producen un efecto desagradable. Les doy otra frase. Les pareció un momento ideal para dar un salto en los ideales. En este caso, cuando percibimos esta falla de nuestra retórica, debemos buscar sinónimos que nos permitan ir sustituyendo algunas palabras por otras que les equivalen. Otra cuestión ahora es el de asumir posiciones frente a la audiencia, posiciones asimétricas. Un modo de asumir posiciones asimétricas consiste en colocarnos por encima del público. Podemos hacerlo sin darnos cuenta, a través de signos que tal vez nosotros no detectamos en nosotros mismos, pero a la gente estos signos le llegan. Por ejemplo, levantar la voz innecesariamente puede ser un signo de debilidad, de temor, de inseguridad, de timidez. En la tradición cultural argentina hay una expresión que es correr con la vaina. Cuando yo levanto la voz, trato de marcar mi superioridad en el territorio frente a alguien. Quiero correrlo con la vaina. Pero esa práctica puede estar revelando justamente lo contrario del efecto que quiero lograr. Puede estar revelando que yo tengo debilidad, temor, no me siento firme en lo que estoy diciendo y asumiendo. De igual modo, apresurar de pronto el ritmo de la pronunciación puede también ser leído como un signo de debilidad y temor. Del mismo modo, la hiperquinesia, el aumento de los movimientos corporales, hasta ser inclusive casi espasmódicos, es una práctica que debemos saber detectar en nosotros mismos y evitar, y que también puede ser leída en forma negativa. Hay prácticas retóricas que marcan muy fuertemente la asunción de una pose asimétrica ante la audiencia, una pose de estar yo
por encima del público. Esto puede darse sobre todo en el momento del diálogo con la audiencia. En ese momento pueden surgirme a mí, por ejemplo, espontáneamente estas frases. Todas ellas deben ser evitadas. Por ejemplo esta, como yo siempre digo, como yo siempre acostumbro a decir, evitarla. Estoy hablando y luego digo, no sé si me entienden. Ese tic retórico, evitarlo. Otro, hablo y de pronto digo, no sé si me siguen. Evitar ese tic. Hablo y de pronto digo, ¿se entiende? O de pronto digo, ¿me siguen? O hablo, hago una pausa y digo, a ver, ¿qué quiero decir con esto? O esta otra forma, a ver, lo vuelvo a explicar. En todas estas variantes estoy colocándome, posiblemente sin saberlo, sin percibirlo, por encima del público, en una posición asimétrica y en última instancia de tipo muy egocéntrico. Debemos tratar de acostumbrarnos a percibir en nosotros mismos estas prácticas e ir aprendiendo a evitarlas. Aquí hablamos del manejo de la palabra. Pasa que nosotros nos comunicamos a través de la palabra, pero tal vez también emitimos signos a través de gestos. Emitimos signos también a través del manejo de nuestro cuerpo. Eso también es un aspecto que debemos tener en cuenta cuando nos preparamos antes de ir a un evento. En contextos donde nosotros tenemos, usted tiene la posibilidad de hablar desde un espacio exclusivo para los oradores delante del público, el expositor puede llegar a quedarse de pie y puede caminar para señalar datos, para escribir en un pizarrón o más tarde aún para dialogar con la audiencia. Simplificado, es posible llegar a caminar. Si hay esa oportunidad, podemos emplearla. Caminar significa hacer breves desplazamientos en el escenario, el estrado, hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, siempre dando el rostro al público, nunca la espalda. Ahora bien, si caminamos, necesitamos tener un control remoto, en el supuesto de haber ilustrado nuestro trabajo con PowerPoint, o de lo contrario, tener a alguien que nos dé una mano y que esa persona se ocupe de hacer pasar los slides. Si nos movemos, debemos tener consigo una linterna láser si es que acaso nos hemos propuesto indicar detalles, no solamente con la palabra, sino además con algo que oficie de un imaginario puntero. Ya antes hemos hablado de las pausas de lectura, las que nos marcan las comas, los puntos y seguido y sobre todo los puntos de final de párrafo. En esos momentos es interesante dirigir la atención hacia el público, hacia diversas personas del público alternativamente, mirándolas a esas personas, a cada una de ellas, al rostro por unos breves segundos. O sea, hacemos como una especie de paneo, miramos hacia unas personas, otras, mientras estamos hablando. Y preferentemente lo hacemos, dirigimos la mirada así, además en las pausas.
a responder una pregunta u opinión expuesta por una persona ya en la fase del diálogo con el público, luego de que hemos expuesto nuestra ponencia, también dirigir la mirada hacia diferentes personas. Ahora no estaremos leyendo el texto, estaremos espontáneamente respondiendo, quizás hasta debatiendo. Ahí es importante también alternar la dirección de nuestra mirada hacia diferentes personas sobre las cuales posamos nuestra atención por unos segundos. Muy importante, vamos a referirnos a una falla en la que incurren incluso personas que tienen una notable experiencia académica. Es la de no dirigirse, en el caso de que haya un micrófono, hacia el micrófono. Es posible que tengamos un micrófono como el que yo tengo acá, así instalado en la solapa, pero es posible que no, que tengamos un micrófono en la mano o instalado en un trípode. Debemos tener la precaución de dirigir nuestra voz hacia el micrófono, ser conscientes de que la emisión de nuestra voz está saliendo efectivamente por los parlantes de un modo adecuado, comprensible. Otra cuestión es no incurrir en hablar tapándonos la cara o la boca con las manos o eventualmente con el micrófono. Todo esto requiere un cierto grado de autoconciencia corporal, tener conciencia de nuestra kinesia, de nuestro cuerpo, nuestros movimientos. Igualmente, cuando queremos mostrar algo en la pantalla o en el pizarrón, debemos evitar darle la espalda al público. Siempre miramos al público. En todo caso, extendemos la mano para señalar algo o nos ponemos de perfil para señalar algo y hablarle al público. Cuando terminamos nuestra lectura, no cuando terminamos nuestra intervención en el debate, sino cuando terminamos nuestra lectura, es muy importante siempre tener dos gestos. Uno, el de agradecer la posibilidad de haber hablado, agradecer haber contado con esa audiencia, y otro gesto, el de saludar al público, eventualmente agradecer a los moderadores, eventualmente a quienes nos precedieron en la palabra. Todo esto hay que regularlo de acuerdo a las circunstancias. La clave es saludar y agradecer. Cuando uno concluye una lectura, es posible que el público aplauda. Generalmente en los grupos de trabajo eso no sucede. Pero si por ventura usted está hablando y la gente aplaude y usted está de pie en el escenario o frente a un atril o en una mesa designada a los oradores que está aislada, tiene que volver a su lugar. Supongamos está parado frente en una zona frontal del escenario o está junto a un atril, pero originalmente su silla se encuentra en una mesa donde hay otras personas sentadas. Usted tiene que, mientras aplauden, volver a su silla original y quedarse ahí sentado o sentada. No debe retirarse. Tiene derecho a hacerlo, pero es una práctica muy desagradable y altamente desaconsejable. Otra vez, en referencia a la conclusión de la lectura, usted debe tratar de llegar al comienzo de la reunión, no cuando la reunión ya empezó. Permanecer durante toda la reunión, por ejemplo, en un grupo de trabajo. No llegar cuando otros colegas ya empezaron a hablar.
Es desagradable eso y hasta irrespetuoso. Tiene que llegar cuando se constituye la reunión y al final de la reunión levantarse, confraternizar, charlar, intercambiar y retirarse con el resto de la gente. Muchas personas, sobre todo estudiantes de tercero, cuarto, quinto año de una facultad, que están preocupados por el, comillas, certificado de participación para el currículum, llegan tarde al grupo de trabajo, dicen su discurso, se levantan como si el discurso de los demás no les interesara nada y se van. Es una muy mala señal de su nivel de socialización y hasta de lo que pueden significar en usted sus valores en materia de participación social. Si en realidad a usted le interesa el diálogo y tiene respeto por la gente y por la academia, tiene que llegar con todos, quedarse todo el tiempo con todos, pararse con todos, confraternizar e irse. No venir tarde, lanzar su discurso y irse. Esto da señales muy claras de que a usted no le importa la gente. Y estas prácticas a veces en ellas incurren también hasta investigadores avesados e incurren personas en otros contextos públicos que podemos imaginarnos pero que no quiero mencionar. Intencionalmente evitaré esa clase de menciones. Muchas veces en las exposiciones nos encontramos con actores hostiles en la audiencia. Los hay de varias clases. Hay exhibicionistas que necesitan tener su minuto de gloria bajo el sol y actúan como los que saben todo. O histriones que quieren llamar la atención o ironizan o hasta insultan. Personas que buscan su minuto de gloria bajo el sol. O individuos muy acostumbrados al clima de asamblea, donde los discursos se hacen en voz alta y tapando la voz de los demás. O incluso individuos con conductas provocadoras que tratan de hacer perder el control a los oradores. O críticos destructivos que tienden a destruir las argumentaciones, las escalas de valores, las asunciones de valores de otros. Individuos, ya estoy exagerando los tonos, creo que no debe haberlos o habrá pocos, pero pudiera haberlos, que tuviesen casi sadismo, una especie de gusto por producir malestar en los otros. Y obviamente pudieran aparecer fanáticos, en varios sentidos, en varias formas. Hay muchos modos de ser fanático. En fin, estas personas existen y estas personas pueden crearnos dificultades. Nosotros debemos saber que existen estas personas y estar preparados para no entrar en el juego de esta clase de conductas que pueden hacernos perder el carril, sacar el tren de la vía. En la actualidad hay una frase muy de adolescente que es, se le soltó la cadena. Situaciones que pueden hacer que se nos suelte la cadena y digamos cosas que no son adecuadas para nosotros y tampoco para la audiencia. Inversamente, en cambio, suele ver críticos, pero que son críticos positivos. Individuos que manejan muy interesantes insights, o sea, que tienen la capacidad de detectar datos muy interesantes o conceptos muy interesantes, personas que tienen destellos de agudeza y los lanzan durante su entrada en el momento de diálogo con el público. Entonces lanzan, emiten sus comentarios, posiciones, preguntas. Suelen estas personas ser algunas muy bien informadas. Estas personas pueden saber cosas que usted no sabe
y tiene que estar preparado también o preparada para la presencia de esta clase de intervenciones, para asumirlas de buen grado, porque puede resultar eso muy útil para usted, incluso para su aprendizaje. Porque, ¿por qué no aceptar que usted puede aprender todavía aquí de las perspectivas ajenas, pero sin humillarse, sin mostrar preocupación, sin mostrar que se acobarda frente a críticos que hemos calificado acá como críticos positivos, que realizan buenos aportes? Y de esta manera hemos terminado con la parte número 3 de nuestra exposición, la exposición de este ciclo referido a los papers en cuanto a cómo presentarlos en público, cómo exponerlos en una jornada o un congreso. Antes, en el otro ciclo, que estaba formado por 3 partes, hablamos de cómo escribir el paper, ahora de cómo exponerlo. Estamos en un ciclo ahora que tiene 4 partes y hemos terminado en este instante la parte 3. Les dejo un cordial saludo en la esperanza de encontrarnos nuevamente en la parte 4, con la que cerraremos esta experiencia de aprendizaje conjunto.